Bueno, antes de empezar, como yo normalmente lo haría, quisiera agradecerles con el gran apoyo que yo he recibido en este canal. Pues el sábado voy a cumplir un año desde el momento que subí un video en este canal y les quería agradecer todo esto fue por el hecho de cómo había crecido en todo este tiempo. Pues siéndoles sinceros, en este año tuve mis grandes dudas de si quiera cumplir mi meta de este año, que sería tener 100 suscriptores, y actualmente tengo más de 400, y por esa misma razón quería agradecerles a todos ustedes por el gran apoyo que le han dado en mi canal. Pero en fin, en esta semana voy a criticar un manhwa, y para aquellas personas que se preguntan qué es un manhwa, no sé si lo pronuncio bien, pero en fin, es básicamente un cómic o un manga chino, siendo que la única gran diferencia que tienen entre ellos dos es que se lee como un formato cascada, más o menos como esta imagen que estoy mostrando al lado. Y a ver, algo que tiene similares con estos dos formatos es que en primero tiene las mismas reglas del cómic, que sería que se lee de izquierda a derecha, mientras que se podría decir que tiene el mismo estilo de los mangas. O sea, básicamente es lo mismo que un manga, pero en vez de ser creado por un coreano, básicamente su creador es un chino. Pero en fin, antes de decir la información básica sobre este manhwa, me gustaría decir un breve resumen sobre la historia para aquellas personas que si alguna razón quieran leer este manhwa, pues que lo lean si de alguna manera le interesó dicha historia, para que luego ustedes puedan ver mi video con más tranquilidad. Pues bien, la historia comienza en el preciso instante que nuestra protagonista se va a casar, pero en el día de su boda alguien le había mandado unas fotos en donde se veía que su pareja le estaba siendo infiel, y evidentemente por esa razón la boda se cancela. Pasan 2 años y nos enteramos que nuestra protagonista es la presidenta de una famosa revista, y en ese mismo día nos enteramos que van a entrevistar a un famoso pastelero de Francia que acaba de llegar a China, por lo cual ella va a aprovechar en conocer a dicho pastelero, aprovechando de que ella va a estar en la misma fiesta donde él va a participar. Pero en dicha fiesta pasan algunas cosas. Para no alargar demasiado la historia, encuentra a su expareja, por lo cual ella se va de la fiesta para tomar un poco, para sacarse todo lo que tiene encima, pero un desconocido intenta coquetearla, por lo cual evidentemente ella sale del bar, pero se encuentra nuevamente con su expareja, por lo cual el chico desconocido le propone escapar con él en una moto, por lo cual ella, sin pensarlo 2 veces para alejarse de su expareja, va con el chico desconocido. Pasan nuevamente algunas cosas más para no alargar demasiado la historia, por lo cual ella termina en la misma cama con dicho desconocido. Pero en fin, ella intenta olvidar todo eso y centrarse en sí en la entrevista que ella va a dar, ya que la petición que el pastelero estaba dando es que ella precisamente lo entrevistara. Pasan nuevamente algunas cosas y ella se entera que dicho desconocido era el pastelero que iba a entrevistar, y nuevamente pasan algunas cosas en la entrevista, pero no pasan demasiadas cosas. Pero al finalizar la entrevista, ella se entera de que dicho pastelero no era un completo desconocido, sino más bien su amigo de la infancia, dando así el comienzo de esta historia. Ahora sí, ya dado un breve resumen sobre la historia, ahora voy a pasar la información básica que puedo encontrar sobre este manhwa. She May Not Be Cute es un manhwa que se estrenó el 21 de enero del 2019, contando con un total de 47 capítulos actualmente. Sus géneros son romance y reencuentros de la vida. Su autor es Zero y actualmente se encuentra en publicación. Pero bueno, ahora sí, ya he dicho todo eso, y antes de empezar con la crítica, tengo que advertir que habrá muchos spoilers de la historia de She May Not Be Cute, por lo cual si tú no vas al día o como mínimo has leído este manhwa, te recomiendo no ver mi video. Ahora sí, ya dicho todo eso, voy a empezar con el primer punto, que sería el dibujo. Bueno, hablando del tema del dibujo, tengo que decir que es uno que se ve bastante bien, e incluso me atrevería a decir que es bastante elegante. Esto probablemente se da por el hecho de que los manhwa y manga son a color, y eso hace que el dibujo sea más disfrutable de lo común. Aunque también ayuda a que los fondos la mayoría de las veces está dibujado, siendo que en muy pocas ocasiones los fondos simplemente se deba a un simple color, haciendo que uno sepa mejor en dónde están los personajes en cuestión.
Pero bueno, hablando del tema de los diseños de los personajes, pues tengo que admitir que a pesar de que sí es verdad que los personajes no se pueden confundir del uno del otro, tengo que decir que solo hay dos modelos de la cara, uno para las chicas y otro para los chicos. Aunque sí, vuelvo lo repito, sí es verdad que no se confunde los personajes del uno del otro, pero igualmente tengo que remarcar todo esto. Pero bueno, ya para acabar con todo esto, tengo que decir que la vestimenta de los personajes se repite en muy pocas ocasiones e incluso me atrevería a decir que realmente nunca se repite. Y algo que también me gustaría agregar es que dichas vestimentas se ven bastante elegantes, y esto tendría bastante sentido, pues hay que recordar que todos estos personajes son personas de clase alta e incluso algunos de estos personajes están metidos mucho con el tema de la moda. Aunque tengo que admitir que todo lo que estoy diciendo, bueno, el tema de la moda, puede que esté equivocado, pues siéndoles sinceros conozco muy poco sobre este mundo, pero al menos todo lo que he visto en este manhwa, me atrevería a decir que sí son vestimentas bastante elegantes. En fin, ya he dicho todo eso, voy a pasar al segundo y último punto, que serían los personajes y la historia. Bueno, para aquellas personas que se lo pregunten el por qué estoy hablando de estos dos temas juntos, pues es simplemente por una razón, pues los dos personajes principales de esta historia básicamente es la que mueve la trama, y veo bastante innecesario hablar sobre estos dos temas separados, siendo que la mayoría de la historia se basa en estos dos personajes principales. Chicos, no sé si ustedes me van a creer, pero mientras editaba este video y simplemente por curiosidad, fui a ver hasta qué capítulo estaba traducido este manhwa. Y me encuentro con la sorpresa de que habían sido traducidos 3 capítulos de más, haciendo que tenga que rehacer más o menos casi todo este video. Pero bueno, quiero empezar precisamente con el personaje de Ding, pues siéndoles sinceros veo este personaje bastante innecesario en la historia de este manhwa. ¿Por qué ya estoy diciendo todo esto? Pues porque el personaje de Ding tiene los mismos problemas de los rivales amorosos, que serían estos. El primero sería que dizque generan tensión porque hay la posibilidad que la pareja principal no se forme por este rival amoroso. El segundo problema, y el más grave al menos en mi opinión, sería que alargan innecesariamente toda la historia. Porque en muchas ocasiones las relaciones que tienen estos dos personajes, o sea el rival amoroso con el protagonista en sí, pues realmente no llegan a nada y simplemente quedan como amigos. Por esa misma razón estoy diciendo que alargan innecesariamente la historia. Pero en fin, todo lo que estoy mencionando no todos los rivales amorosos lo tienen, pero evidentemente si estoy remarcando todo esto es porque dicho personaje sí lo tiene. Y ¿saben lo peor de todo esto? Es que este personaje no genera absolutamente nada de tensión, y esto es básicamente por la historia, pues en un capítulo extra e incluso en los spoilers de la segunda temporada se da a entender de una manera bastante clara que la pareja principal sí se va a formar, haciendo que la existencia de este personaje sea bastante innecesaria, e incluso me atrevería a decir que este personaje, si no existiera, no afectaría demasiado en la historia. Pero en fin, ya dicho todo eso, me gustaría pasar al siguiente personaje, que sería Leo. Pues bien, de este personaje realmente puedo hablar muy poco, pues este personaje ha hecho muy pocas cosas en la historia, siendo que lo único realmente relevante que tiene este personaje en la historia es que de alguna manera conoce a Xia, la amiga de la protagonista. Y bueno, aprovechando que estoy hablando de Xia, hablemos ahora sobre ese personaje. Pues bien, tengo que ser totalmente sinceros con ustedes y tengo que admitir que este personaje es mi favorito en la historia, pues no llega a ser la típica amiga que le aconseja al protagonista que se acueste con el chico que lo pretende, simplemente por el hecho de que está guapo y aparte que tiene dinero. Y a ver, sí es verdad que ella lanza dichos comentarios, pero yo no lo veo que ella lo diga por esa simple cuestión que se vaya con el chico que lo pretende, sino más bien ella le dice todos los puntos buenos que tiene Yao para que ella se vaya con él y que ella no quede sola en el futuro, haciendo que uno vea que claramente este personaje realmente es una buena amiga. Pero en fin, ya para acabar con este personaje, tengo que decir que este es un personaje sumamente gracioso, pues cada vez que ella sale en escena, tengo que admitir que me cago de la risa cada vez que ella aparece. Ahora sí, pasemos directamente a los dos personajes principales de esta historia, y a ver si alguien se pregunta el hecho de por qué no estoy hablando de la otra amiga, pues realmente no tengo mucho que comentar, pues lo único relevante que sabemos sobre este personaje es que aparentemente le gustarán y que de alguna manera alguien le agredió de tal manera que casi la asesina. Y a ver, sé que lo que estoy diciendo suena bastante interesante, pero no se profundiza demasiado de ese tema en la historia.
Pero en fin, ya aclarado todo eso, voy a pasar al problema principal que tienen los personajes principales, que sería que ellos dos no saben mantener la distancia. Pues bien, sí es verdad que Aran mantenía la distancia cada vez que Yao se le declaraba, siendo esto bastante lógico, pues además del hecho de que ella había sido engañado por su propio esposo en el día de su boda, también hay que agregar el hecho de que ella tiene un buen punto, que sería el hecho de que él tiene simplemente una fantasía con ella, por decirlo de alguna manera. Pues hay que recordar el hecho de que Yao no había hablado con ella hace bastante tiempo y no la conoce bien como ella es actualmente. Simplemente se podría decir que durante todos estos años sí he tenido una fantasía con ella, por decirlo de alguna manera. Pues durante todos esos años que dice que simplemente la vio, eso no arregla absolutamente nada. Pues simplemente ver a una persona desde lejos no hace que la conozcas profundamente. Pero en fin, con todo eso dicho, ¿por qué estoy diciendo de que ella realmente no mantuvo la distancia? Y es que realmente solo se debe a una razón. Pues cada vez que Yao le coqueteaba, ella realmente no ponía demasiada resistencia, siendo que a pesar de que ella rechace a Yao cada vez que este se le proponía, realmente va a valer muy poco si ella no mantiene la distancia cada vez que él anda coqueteando con ella. Y también estaría el hecho de que ella debía mantener un poco la distancia por el hecho de que después de Año Nuevo, después de recibir el beso de Yao, él se había desaparecido de un momento al otro. Y a ver, con esto no trato de decir que ella sea ultra que mega que fría con él, no, simplemente que haya tenido un poco más de distancia con él por el simple hecho de abandonarla en Año Nuevo. Pero en fin, con esto no trato de decir que el personaje sea malo, pues en sí todo lo que este personaje ha logrado se nota claramente que lo ha logrado con mucho esfuerzo, y aparte también se podría decir que es un personaje sumamente maduro, pues ella no colgó inmediatamente a la chica que había arruinado su futuro matrimonio. Además, ella es súper mega que tierna cuando se emborracha. ¡Oh, Dios mío, yo quiero un peluche de eso! ¡Ay, mira qué ternurita! Pero bueno, ya para acabar con este video, voy a decir por qué Yao tampoco mantuvo bien la distancia. Pero antes de eso me gustaría comentar el hecho del por qué tomó la decisión de tomar la distancia, y siéndole sincero me parece un motivo bastante inmaduro. Pues en el preciso momento que aparentemente él pensó que Jin y Aran se dio un beso y después de eso él se le fue a declarar, realmente no sé qué él esperaba. Pues siéndole sinceros es bastante lógico que Aran lo rechazara. Pues hay que tomar en cuenta dos cosas. La primera sería es que básicamente si ese beso fuera real, que esperaba, si básicamente se podría decir que esa relación se estaba formando o que como mínimo ya se estaban dando una oportunidad. Y lo segundo sería es que prácticamente ella lo ve como un simple hermanito, siendo que este motivo él ya lo había escuchado con anterioridad y que él sabe perfectamente que ella tiene miedo de que piensa que simplemente ella sea una fantasía, y cuando se dé cuenta que su fantasía no es real, todo se termina de un momento al otro. Pero en fin, porque él no respetó la distancia que él mismo había provocado, pues porque en el preciso instante que la ex amiga de Aran se le estaba acercando, él fue rápidamente, como decirlo de alguna manera, a rescatarla. Y en ese preciso instante, en vez de decirle no, discúlpame, es que vi a alguien, o quería hablar contigo de algún tema, no, él simplemente en ese preciso momento va y le coquetea. O sea, tú no puedes hacer eso, pues si no mal me acuerdo, creo que eran semanas o días que él no había hablado con ella. Él era sumamente frío para que simplemente tiempo después le hables con normalidad e incluso llegándole a coquetear. Pero en fin, lo segundo sería es que en el preciso instante que él le da el beso, como ya lo había comentado anteriormente, a Aran, él vuelve a tener dicha distancia, y eso es algo que no tiene bastante lógica, pues en dicho beso se puede notar claramente que a Aran le corresponde el beso, o sea, en este preciso momento no tienes que mantener la distancia, pero el muy imbécil sí la mantiene. Pero en fin, otra cosa mala que tiene este personaje es que basa toda su vida en la chica que le gusta. Y a ver, entiendo perfectamente que el tipo se ha enamorado de Aran mucho tiempo después sin ni siquiera hablar con ella, porque esto me ha pasado. ¿Por qué me sucedió? Sinceramente yo no entiendo el por qué. Esto más o menos me sucedió fue que en el preciso momento critiqué esto, que por qué alguien estaría enamorado de una persona que no había visto hace mucho tiempo, y supongo que Dios se enojó conmigo por criticar ese manga por esa misma cuestión y me castigó con eso. Pero en fin, no creo que sea muy sano basar toda tu vida en la chica que te gusta para ser el chico perfecto para ella. Y a ver, con él no sucedió nada porque aparentemente él sí está contento con la vida que él tiene, pero no creo que este sea un pensamiento muy sano. Y a ver, sí, él es un buen chico, pero no creo que sea muy sano basar toda tu vida en la chica que te gusta.
En fin, y dicho todo esto, realmente si tú me preguntas si deberías leer o no este manhwa, pues realmente no sé, porque en unos apartados sí la hace bien, como por ejemplo sería el hecho del por qué no quiere salir con su pretendiente, pues en muchas ocasiones es simplemente terquedad, mientras que aquí sí hay un buen motivo, o como el hecho de por qué ese pretendiente es tan perfecto, pues en muchas ocasiones es simplemente casualidades. Por lo cual ya está en tu opinión si leerlo o no, por los motivos por los cuales ya estoy diciendo los puntos buenos y los puntos malos que tiene este manhwa. Pero en fin, ya llegado hasta el punto del video, yo no tengo nada más que decir que simplemente ya despedirlo. Si te gustó el video, por favor dame un like, y si te gustó el contenido de mi canal, por favor suscríbete. Pero si tú quieres saber en qué preciso instante se sube un nuevo video, por favor activa la campanita para que YouTube te notifique cuando suba dicho video. Pero si tú quieres saber de qué va a tratar el siguiente tema, por favor sígueme en Twitter, que ahí normalmente digo de qué va a tratar. Por favor comparte este video si te ha gustado, o simplemente has compartido la opinión que yo he dicho aquí. Yo me despido aquí y espero que lo hayas pasado bien viendo mi video.